inquietud se difunde inundando mi ser. Es una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio, y en el fondo de mi alma ha de estar tan segura que nadie quitarla podrá, mientras mire los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda seguir. Y es de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial, en sus ondas de amor celestial. Bueno, muy bien, hermanos, un gusto y un privilegio volver a verlos, volver a compartir la palabra de Dios, ya, por supuesto, totalmente distendidos, pero no desmereciendo el momento donde la palabra de Dios, donde Dios va a hablar a través de sus siervos, de estos momentos, de las canciones que hemos escuchado, y verdaderamente es lindo poder hacerlo seguido de la cena, porque ya nuestros corazones están preparados, están enfocados y listos para recibir la palabra de Dios. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5, desde la comodidad de nuestras casas. Yo les cuento que cuando llegué acá, sé que mi papá recién había prendido el calefactor, así que estaba con un poco de frío, ahora se me fue pasando. Pero con el fuego del Espíritu vamos a estar más cómodos. Ya estamos más cómodos. Tengo los pies fríos. Hacía 2 grados cuando salí de casa. Ahora hace alrededor de 9, según la computadora. Así que anda cerca. No sé cuántos grados hará en La Pampa, ya después me contarán. Pero acá estaba muy frío. Vinimos de días de varias heladas. Campos blancos, como nunca se veían. Hace años no se veían. Pero bueno, vayamos a lo que nos compromete en esta mañana. Y no nos hago perder mal el tiempo. Y vamos a Gálatas capítulo 5, una palabra hermosa, hermosa. Le agradezco a Dios, al Señor, por esta oportunidad de hablar de esta palabra preciosa que es la paz. Esta paz que es parte del fruto singular del Espíritu y es una de las 9 partes del fruto que hoy podemos compartir. Vamos a ir al pasaje donde se encuentra las obras de la carne y el fruto del Espíritu en Gálatas 5:16. Vamos a leer de ahí para retomar, para volver a enganchar lo que ya ustedes seguramente venían estudiando domingo tras domingo. Dice la palabra: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, no alimentéis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contrario al del Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados, esto es muy importante, por el Espíritu, no estás bajo la ley.
la ley de la carne, la ley del pecado. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas, pero, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, los que hemos recibido a Cristo como único y suficiente Salvador, los que somos de Cristo, hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Qué lindo pasaje que podemos compartir, pero apuntando a esta palabra. Qué hermoso pasaje, y qué hermoso que lo que están estudiando del fruto del Espíritu. Y vemos lo que es la contra del fruto del Espíritu, toda esta lista de cosas verdaderamente horribles, feas, pero que nosotros y cada uno de nosotros hemos hecho antes de estar en Cristo, de recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Y el fruto del Espíritu, estas 9 cosas que podemos ver aquí, son 9 virtudes del Espíritu que tenemos los hijos de Dios. Estas virtudes, estas 9 partes del fruto del Espíritu, no la produce el creyente por sí mismo. Esto viene del fruto, viene de Dios. Y estas cosas, este fruto o estas virtudes del Espíritu, el mundo no las puede reproducir. Esto es algo que debemos tener en claro. Y yo lo repaso y porque lo he refrescado analizando este pasaje y leyendo un poco el contexto y por qué se dice, ¿no? Pero es algo propio de los hijos de Dios, que no el Hijo de Dios lo produce por sí mismo, sino que el Espíritu, cuando uno recibe a Cristo como único y suficiente Salvador, son virtudes que nos da el Señor a través del Espíritu Santo, son virtudes espirituales. Estas 9 cosas son características del carácter de Cristo. Lo dicen cristianos, seguidores de Cristo, pequeños Cristos. Bueno, debemos parecernos cada día más a Cristo. Aunque no nos reconozcan en la calle como seguidores de Cristo, tendrían que reconocernos por nuestro hablar, por nuestro andar, por nuestro diario vivir, por nuestro trabajar, por la excelencia en cómo hacemos las cosas, porque si comemos o bebemos o hacemos otra cosa es para la gloria de Dios, es para Dios. Deben reconocernos. Cuando hace poco que estoy en un nuevo trabajo, yo trabajaba en refinería, en minería, en cosas así complicadas de industria, pero tuve un año sin trabajo y en abril de este año, por la gracia de Dios, he conseguido un nuevo trabajo, nada que ver a lo que yo venía haciendo. Ahora soy intendente de un barrio privado, un country le decimos acá, en el barrio del Casco que está acá, Carlos por ahí lo conoce. Soy intendente, tengo a cargo todo el mantenimiento, la seguridad, la atención a los propietarios, etcétera. Pero cuando me entrevistó el administrador del barrio, y por supuesto que me preguntó la pregunta de rigor, lo único que te pido, Andrés, como si viene alguno a sobornarte para prestar algún servicio, ¿vos qué vas a hacer? ¿Cómo actuarías vos? Y yo dije, en el primer momento voy a honrar a Dios con todo. Entonces le dije, no, lo primero, yo soy un hijo de Dios, le digo, y yo honro a Dios. Y honro también, en segundo lugar, a mi empleador. No puedo fallar en esto, le dije yo. ¿No? Y este muchacho, un muchacho joven, quedó sorprendido por la respuesta. No porque yo sea un fenómeno, nada que ver, pero él dice que tiene un buen testimonio de los empleados o trabajadores evangélicos por cómo hacen las cosas, ¿no? Qué interesante esto. Debemos andar en el Espíritu, debemos mostrar estas virtudes
de Cristo, del carácter de Cristo en nuestra vida, que se van manifestando, se van desarrollando y se van expandiendo en nuestra vida a medida que nos conocemos más a Dios y nuestra vida espiritual se va perfeccionando, va madurando, se va completando. ¿Mm? Pero debemos andar, hacer a todas aquellas cosas en el espíritu que un hijo de Dios tiene que hacer, es conocer a Dios a través de las escrituras, congregarse, vivir como Dios quiere que vivamos. Pero vamos a enfocarnos ahora sí en esta palabra tan linda, tan especial y que muchas veces la pasamos así por arriba y tenemos una vaga definición, un vago concepto que le debo confesar que ustedes me han ayudado a completar ese cuadro magnífico de esta palabra paz. Es más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Qué linda palabra, ¿eh? Y si buscamos las definiciones en primer lugar, hermano, podemos encontrar en el Nuevo Testamento que apunta a una ausencia de conflicto. Esto es interesante. La paz como ausencia de conflicto es una de las facetas. En realidad, esta palabra se refiere a estar en paz con Dios profundamente, ¿no? A ese conflicto en el Nuevo Testamento estamos hablando, de estar en paz con Dios fundamentalmente, ausencia de ese conflicto con Dios. Y qué lindo, hermanos, que tenemos este privilegio que hemos compartido en la cena, de que no hay conflictos con Dios. Esto es por la sangre de Cristo, por el regalo que nos dio Cristo a cada uno de nosotros, que no tenemos conflictos con Dios, estamos en paz. Pero esta paz con Dios es la base para toda la forma de la paz que vamos a ver en esta mañana. También la raíz de estas palabras, la palabra paz en el Nuevo Testamento hace referencia a unir, a ordenar, según los comentaristas y las definiciones del diccionario, ¿no? Y a restaurar lo roto. Cuando uno ordena los pedazos rotos de un plato que se ha caído al suelo, primero lo ordena e intenta pegarlo para ver si puede obtener algo de paz de lo que se ha roto y poder tener un poco de orden. Una vez cuando era chico, acá en mi casa rompí mi mamá no me escucha que está abajo, rompí como una caramelera. Se cayó, era de la bisabuela, me miro por las dudas, era de la vida, ya sabe, bueno, era de la bisabuela, y se me cayó. Estaba en un rincón de la casa, yo quise ver qué tenía dentro después de muchos años, se me cayó. Enseguida agarré la gotita e intenté restaurar lo roto, para ver si yo podía tener un poco de paz de mi conciencia, ¿no? Quedó perfecta, pero vos la mirabas de adentro, la caramelera, estaba toda con fisuras. ¿No? Exteriormente se veía en ese rincón medio oscuro y restaurarlo, unirlos. Y me escuchan bien, ¿no? Carlos, haceme así para arriba. Unirlos. Muy bien Gonzalo. Y eso se trata básicamente del Nuevo Testamento. Tener en orden. El primer conflicto, lo primero que hay que ordenar, lo primero que el hombre debería ordenar es el conflicto, restaurar el conflicto que tenemos con Dios. La humanidad no lo puede entender. La humanidad no lo puede comprender, ni siquiera entiende lo que es el concepto de la paz, ausencia de conflicto, principalmente con Dios, para que después las demás formas de la paz o de las paces se puedan dar en esa base. Y ya vamos a ver por qué el mundo no puede hablar de la paz. Sigo avanzando. En el Antiguo Testamento, los judíos, los israelitas, hablando de toda la nación, los israelitas se saludaban como Shalom. No pretendo agotar todo lo que es la palabra Shalom, pero vendría a ser para nosotros un ¿cómo estás? ¿Todo bien? Un ¿cómo estás? ¿Todo bien? En Argentina, la hermana que está allá en Uruguay, y parece muy ese saludo nuestro de Argentina parece muy superficial, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y no damos chance a que nos pueda contar si está todo bien o está todo mal al hermano, ¿no? Por ahí lo hacemos en un contexto donde hay mucha gente y no hay forma de poder abrir el corazón al hermano, ¿no? Pero ese Shalom significaba Shalom, ¿cuál es tu paz? ¿Dónde está tu paz? ¿Cuál es tu contentamiento? ¿Cuál es tu bienestar personal? ¿No? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ese parece medio canchero, porteño, saludo que queremos hacer los argentinos, es el Shalom de los judíos. Parece gracioso, pero si uno estudia esta palabra Shalom del Antiguo Testamento de los hebreos, y ahora está un poco cambiada la costumbre en Israel, según leía, pero sigue siendo la misma base, ¿no?
¿Cuál es tu ausencia de problemas? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Los judíos se preguntaban eso y verdaderamente tiene que ser un puntapié para compartir. A mí me pesa mucho, como ya lo he escuchado de muchos hermanos en diferentes lugares, cuando decimos todo bien y te hacen la cabecita así, porque es un puntapié. Se da en el contexto cristiano, en un contexto donde uno puede por ahí, con hermanos de confianza, poder decir más o menos, pero los judíos también usaban, por sobre todas las cosas de ellos, ¿no? Esta palabra shalom. Y habla de esa ausencia de problemas y la presencia, miren qué interesante, hermano, la presencia de contentamiento. Y el bienestar personal, la paz como virtud, fruto del Espíritu, que es absolutamente de Dios. Ahora, ¿quién hablaba de esta palabra contentamiento? Eso me captó la atención. Hay una persona muy importante en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento. No era el Señor Jesús precisamente, el Señor vivía supuestamente en plenitud, pero fuera de lo que era el Señor en su perfección, con todas sus virtudes, todas sus características perfectas, estaba el apóstol Pablo, que él sabía vivir en perfecta paz, en perfecto contentamiento. Bueno, y precisamente Pablo no había tenido una vida tranquila, pero la paz no se refiere solamente a la tranquilidad o al bienestar, sino que podemos tener paz aún en los conflictos. Y el ejemplo máximo, uno de los ejemplos máximos son los apóstoles que han sido perseguidos, los primeros cristianos, la primera iglesia, los primeros mártires, que ellos tenían paz, tenían gozo, tenían paciencia, tenían benignidad, bondad. Contra esas cosas no había nada, no había ley, no había con qué darle, porque era fruto del Espíritu, eran cosas materiales de este mundo contra el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, en la vida de los creyentes. Ahora el apóstol Pablo vivía en perfecta paz. Él tenía, estando preso, no tenía libertad para poder viajar como antes, pero él tenía paz y contentamiento y él enseñaba de esa paz y ese contentamiento. Eso era una vida dedicada enteramente al Señor, que nosotros también podemos lograr y alcanzar esa paz que solo viene de Dios. Dice Filipenses 4:7, un versículo hermoso, precioso. Filipenses 4:7, yo lo tengo aquí en mi apunte. Y la paz, presten atención, de Dios, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que supera todo entendimiento, guardará vuestros corazones, nuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿en quién? En Cristo Jesús. Y hay muchos versículos que hablan, y la paz de Dios, dicen, ¿no? Refiriéndose a que la paz es de Dios. Ahora, antes de seguir desarrollando el concepto de paz, hay una reflexión, hay unas preguntas muy importantes que nos podemos hacer como iglesia, como hijos de Dios. Primero y principal, dice que la paz de Dios guardará nuestros pensamientos, nuestros corazones. Y nos queremos preguntar mutuamente, como en el saludo judío, israelita, Shalom, ¿cuál es tu paz? ¿O dónde está tu paz? Yo te quiero preguntar, y me pregunté a mí mismo muchas veces, ¿dónde están hoy mis pensamientos? Hermanas, hermanos, ¿dónde están hoy nuestros pensamientos? Si la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y que van a guardar nuestra paz y nuestros pensamientos en Cristo, ¿dónde están hoy nuestros pensamientos? ¿Cuáles son las cosas que pensamos que nos afligen, que nos ponen tristes, que nos desaniman? Por ahí tenemos en nuestra vida o en nuestra familia conflictos, cosas que no están en orden, que no están en armonía, que no hay ausencia de conflicto. Hay conflictos que tenemos en mente, que sabemos, que entendemos que debemos resolver y no lo resolvemos. Y hablo desde una diferencia con un familiar, hablo con una diferencia con un hermano en Cristo, hablo con una diferencia o con un conflicto un poco más elevado con los ancianos, con alguna actitud mía en la iglesia, o en mi trabajo secular, que no he sido demasiado claro. Debemos ser ejemplo de esto porque Dios nos da las herramientas espirituales para resolver estos conflictos. Tal vez en tu vida hay alguien que todavía no logras perdonar, que te ha causado mucho dolor, que ha destruido tu vida hasta que llegaste a Cristo, pero todavía ese dolor te golpea y no te deja crecer.
¿Qué no nos permite el bienestar de tener todo bien unido y en orden? De sentir ese bienestar personal que también apunta a esa palabra paz. ¿Qué no nos permite ese bienestar? ¿Alguna vez se lo han preguntado como hijos de Dios? ¿Por qué no tengo ese bienestar en el corazón, en los pensamientos? ¿Estoy llevando todo a Cristo? ¿Estoy hablando con Dios? ¿Estoy luchando por hablarlo con Dios? Muchas veces no es fácil. El contexto donde vivimos, las presiones diarias, los conflictos del exterior, ¿no? De la sociedad, del mundo, a veces nos distraen, nos sacan de foco, como siempre digo, y no nos permiten resolver o encontrar la raíz de los conflictos. Pero es una paz que sobrepasa todo entendimiento humano, racional, porque es espiritual. El mundo no la puede, a la paz no la puede reproducir, ni siquiera tiene un concepto claro de lo que es la paz. Tenemos temas sin resolver en nuestra vida, hermanos, familia, hermanos, laborales, legales. No debemos con estas cosas darle lugar al diablo, permitiendo raíz a la obra, ¿no? Porque eso es superior a uno. Pero podemos entorpecer, podemos ser de bendición o de complicación en la iglesia. Podemos entorpecer nuestro propio ministerio, pero también podemos entorpecer el ministerio de otro, de la persona en la cual tenemos el conflicto. Debemos resolver los conflictos, porque si le damos lugar al diablo, no va a tener piedad y va a castigar con dureza a la iglesia, y la iglesia va a sufrir, el cuerpo de Cristo va a sufrir. Y no permitamos las grietas, hermanos. Y en la medida que dependa de nosotros tener paz con todos los hombres, dentro y fuera de la familia de Cristo. Hay un pasaje muy hermoso en Juan 14, si me acompañan, donde el Señor expresa unas palabras tremendas allí donde están en el aposento, antes de ser entregado, y hace varias declaraciones tremendas a sus discípulos, el círculo íntimo de seres tan queridos, tan amados, ¿no? Y sin perder de vista, ¿no?, que la paz es ausencia de conflicto, la paz de restaurar. No olvidemos de ese bienestar personal, no nos olvidemos de eso, pero el Señor, como decía en Gálatas 5:22, es parte del fruto del Espíritu, habíamos dicho, y la paz de Dios guardar nuestro corazón y sus pensamientos. También está Isaías 26:3, que es similar a Filipenses 4:7. Pero el Señor hace unas declaraciones a sus discípulos, a sus seres queridos que estaban ahí con Él desde hacía 3 años, momentos antes de ir al Getsemaní, estaban compartiendo. Y el Señor habla de este pasaje maravilloso, ¿no?, de Juan 14. Él viene hablando de la promesa del Espíritu Santo, y obviamente que estamos hablando de la paz que viene de tener el Espíritu Santo como fruto, como resultado. Y el Señor hace unas declaraciones hermosas. Me encantaría poder leer todo el pasaje de la promesa del Espíritu Santo, pero es allí donde el Señor le habla de la paz. Qué lindo, ¿no? Venimos hablando de que la paz es fruto del Espíritu, y aquí el Señor en Juan 14 viene hablando de la venida del Espíritu Santo y le habla de la paz seguidamente. Es interesante, ¿no? Dice el Señor en Juan 14:18, por ejemplo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice el Señor, Él os enseñará todas las cosas. Haciendo referencia a que el Señor, por medio de estas virtudes del Espíritu, nos puede enseñar y nos capacita y nos da las herramientas para todas las cosas, para enseñarnos todas las cosas. Os recordará todo lo que yo os he dicho. Y dice el versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Acá podemos reflexionar
bastante. Habla de la venida del Espíritu Santo y habla seguidamente de la paz, como algo que es indivisible del Espíritu. Es parte, es una virtud que da, es una ventaja, es un beneficio que tenemos por ser hijos de Dios, el fruto del Espíritu. Y es justo aquí, hermanos, donde también se nos dice que nos deja su paz. John MacArthur dice que la paz de Dios, como ya dijimos anteriormente, es el cimiento sobre el cual tienen base las demás formas de paz. Esta paz, según las Escrituras y según podemos leer a través de ella, las Escrituras no se ve cuando hay ausencia de conflictos o dificultades, se ve en todo momento, habiendo ausencia de conflictos y habiendo conflictos, literalmente, en nuestra vida. La paz es permanente. Está más allá de la ausencia o no de los conflictos. Esta paz, como parte del fruto del Espíritu, podemos decir que nos protege de la ansiedad. ¿Cuántas veces no nos sentimos ansiosos, inquietos por algo que anhelamos, por algo que deseamos, por una respuesta que nos llega, por una puerta que no se abre? Pero esta parte del fruto del Espíritu nos protege también, hermanos, de la ansiedad. De la misma forma, nos protege de las dudas que puede haber en tu corazón, en nuestros pensamientos. Nos protege esta paz, esta parte del fruto del Espíritu Santo. Nos protege del miedo, de tener temor, o de la aflicción. Esta paz, hermanos, hermanas, vuelve los pesares en alegría y en confianza todas nuestras dudas. Qué lindo todo esto que estamos diciendo. No solamente son virtudes que nos da el Espíritu para parecernos a Cristo, para manifestar a Cristo en nuestra vida, sino que nos traen beneficios para nuestra vida. Anoche compartíamos con Esteban Mazuelo, un profesor de la escuela Houghton, y hablaba, ¿no? Cuando la religión no alcanza, decía él. Claro, y la gente no tiene paz, no tiene tranquilidad. La religión no alcanza, evidentemente. Nosotros tenemos el fruto del Espíritu en nuestra vida, el que nos protege de la ansiedad, de duda, de aflicción, aún en la muerte, hermanos. En esta época donde el ser humano se dio cuenta que puede morir, o no es así. Lo escuchábamos ayer a Mazuelo decir esto justamente. Lo hago referencia porque son palabras de él. Nos dimos cuenta, nosotros también nos dimos cuenta, muchos de nosotros nos dimos cuenta que los cristianos podíamos morir también por COVID. El mundo se dio cuenta que es frágil, que su salud no es tal como ellos creían, nuestra salud. Hermanos amados, han partido en nuestra iglesia de una manera sorpresiva y no solamente por COVID, fue un tiempo tremendo que hemos vivido el año pasado. Aún en la muerte podemos tener paz. Y algo, mi querido abuelo Ernesto decía, ¿no? Cuando iba a los velorios, me invitaban mucho al abuelo a hablar de los velorios de creyentes, pero él predicaba en el velorio. Qué lindo que el cristiano puede, en presencia de la muerte, decía el abuelo, en presencia de la muerte, hablar de la vida. Ayer nuestro hermano Esteban Mazuelo compartía de su madre, ¿no? Una fiel hermana en Cristo, y una anécdota muy, muy especial porque habló algo de la paz también y me encantó. Él hablaba de que su mamá tenía edemas, tenía un corazón agrandado y tenía edemas pulmonares, y en una de esas oportunidades casi se parte de la presencia del Señor, su madre, y cuando la logran sacar después de 2 horas, ya habían pasado 2 horas, ya eran como las 2 de la mañana, contaba nuestro hermano, hicieron pasar a los hijos que estaban allí, y si no, está dormida, decían los médicos, no está dormida su madre. No estaba dormida, estaba despierta. Había escuchado todo el trabajo, todas las inyecciones, los mililitros que le daban para estimularla, para reanimarla, para que no se vaya, para que no fallezca. Y digo, mamá, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Yo si me moría me iba al cielo. Dice, yo oraba por ustedes, porque se tienen que quedar acá, renegar con la escritura de las casas. En el medio de ese conflicto de pasar de este mundo a Cristo, la madre oraba por sus hijos en completa paz. ¿Había conflicto? Sí. Dependía su vida de la mano de los médicos, dependía de Dios. Pero sabía que estar en Cristo era mucho, mucho mejor. Nos damos cuenta
cuenta, cada uno de nosotros nos vamos a dar cuenta cuando nos llegue el momento, si Dios lo permite, sea cual sea que nos toque vivir, poder sentir, aún en el peor de los dolores, sentir gozo, paz, porque está cimentada ese gozo, esa paz, en la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. El mundo no lo puede entender. ¿Por qué los cristianos cantan en los velorios? Cuando fallece un cristiano podemos cantar: en presencia estar de Cristo, ver su rostro que será. Cuando allí en pleno gozo mi alma le contemplará, cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Y cantamos esos himnos al mismo tiempo emocionados por la partida de nuestro ser querido, nuestro hermano en Cristo, pero podemos cantar. Hay personas que están meses y años lamentando la pérdida de un ser querido y no pueden hallar la paz, porque la paz es de Dios y evidentemente no tienen a Dios. Tenemos un privilegio hermoso, y es parte esencial en la vida del creyente. 2 Timoteo 2:22 dice allí: huye de todo lo que estimule, en la versión NTV, las pasiones juveniles. En cambio sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Andar en el Espíritu. Sigue la vida recta, hacer lo que hace un cristiano, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Por supuesto, hermanos, que la paz se disfruta cuando tenemos ceros conflictos con Dios en nuestra vida, plena comunión con Dios. Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿En quién? En el Espíritu Santo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. El mundo quiere acallar su conciencia con la comida, con un plan de ayuda humanitaria, con las fuerzas de paz. Nada más lejos está la paz de Dios que esa tranquilidad momentánea que el mundo puede ofrecer. No logran comprenderlo, pues son incapaces de reproducir la paz. Pueden tener alguna tranquilidad momentánea, pasajera, pero no más que eso. Y el Dios de esperanza, dice Romanos 15:13, os llene de gozo, os llene de todo gozo y paz en él creer. Miren qué interesante. Y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en él creer, para que abundéis, para que esta palabra hacía referencia a llenar, a rebalsar, ¿no? Para que abundéis, para que rebalsen esperanza por el poder del Espíritu Santo. Siempre la palabra paz, y siempre el Espíritu Santo. Qué hermosura la palabra de Dios, hermanos, qué hermosura. La paz os dejo, eso del Señor, en el versículo 27. Mi paz os doy. Primera Tesalonicenses, hablando de mi paz os doy, dice el Señor. Dice Primera Tesalonicenses 5:23. Es un ejemplo de varios versículos que podemos ver. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesús. Mi paz os doy, haciendo referencia a que la paz es de Dios. El Señor puede decir mi paz os doy porque Él es la imagen del Dios invisible. Él es el Hijo de Dios, es Emmanuel, es Dios con nosotros. Él puede decir mi paz os doy, porque Él es el mismo Dios de paz, es la imagen del Dios invisible. Y el Espíritu Santo también nos da de esa paz. La paz es de Dios, es de la Trinidad. Conceptos que para el mundo que son locuras. Nosotros por el Espíritu podemos tener este entendimiento. Y el mismo Dios de paz, la paz, hermano, es de Dios, no es del mundo, no es de los hombres. No la pueden lograr, no la pueden mantener. ¿Cuántos conflictos, no? Vemos en Israel, sin ir más lejos. Firman tratado de paz y a los 15 días a uno apretó un botón y bombardeó toda la franja de Gaza y chao paz, ¿no? Son tratados de tranquilidad más que de paz, lejos están de la paz. Hebreos 13:20 habla y el Dios de paz, dice Hebreos 13:20, y el Dios de paz, miren, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas,
por la sangre del pacto eterno, haciendo referencia a que la paz es de Dios. Y Dios, hermano, es la única fuente de paz. Es la única fuente del verdadero bienestar espiritual, del verdadera calma de la mente, de la ausencia de conflicto, aunque los haya, porque el principal conflicto fue resuelto en la cruz a favor nuestro, a través de Cristo. Esta paz nos provee la serenidad. Presten atención, hermanos. Yo también ya presté mucha atención y me encanta poder compartirlo porque Dios me ha hablado también a mí. Esta paz, la paz de Dios. Y miro, lo estoy mirando a usted, no estoy mirando a la cámara, estoy mirando a usted acá arriba que los tengo. Y la paz de Dios nos provee serenidad, hermanos. Escuchen, serenidad frente a la burla, a los más jóvenes tal vez, que en la escuela son, y más en estos tiempos, con las ideologías que están dando vueltas, se pueden burlar, nos pueden atacar. Bueno, Dios nos provee serenidad frente a la burla, porque tenemos paz. Frente a la hostilidad, ante el odio, la traición, ante la hostilidad del odio, lo vamos a ver cada vez más, pero ya los primeros cristianos lo vieron cuando eran perseguidos, cuando los llevaban a la arena del circo romano, y a punto de ser ejecutados por el gladiador o por alguna bestia, muchos oraban y entregaban su vida a Cristo, se encomendaban para ir al cielo en completa paz, sabiendo la seguridad que tienen en Cristo. Podemos tener paz ante la traición y la muerte, como hemos dicho, y no se ve afectada la paz del cristiano por las circunstancias difíciles. Pero algo muy importante, hermanos, para poder vivir una vida de paz, debemos fijar los ojos en Jesús. Tenemos que buscarlo personalmente. Debemos congregarnos, debemos andar en el Espíritu, hacer lo que hace un cristiano y viviendo una vida cristiana sincera, verdadera, sin caretas. En Juan 14:27 dice que esa paz, dice el Señor, que es su paz, que es la paz de Dios, dice que Él nos la da, no la da como el mundo la da. La paz verdadera, como ya hemos dicho, no la encontramos en el mundo. Porque el mundo, hermanos, está enemistado con Dios. Desde que el pecado entró al mundo, el ser humano está enemistado con Dios. Por eso no puede comprender la hermosura de la paz lograda en la cruz de Cristo. El mundo está en guerra con Dios desde el principio. Solo puede ofrecer la humanidad, el hombre, solo puede ofrecer experiencias momentáneas de tranquilidad. Por medio del materialismo, llámese materialismo al consumismo, a las posesiones, a la estabilidad laboral, y para hacerlo un poco más simple, podemos encontrar esa tranquilidad momentánea, tal vez en el romance. Me enamoro, pruebo allá, pruebo acá, cambio acá, me divorcio y me vuelvo a casar. Son conceptos del mundo. Muchos creen encontrar experiencia momentánea de tranquilidad por las adicciones, por las drogas, por el juego, para escapar de ese vacío de paz que tienen en su corazón, a través de las falsas religiones. ¿Cuántas cosas? ¿No? Dice Jeremías 6:14, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, dice el Señor, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto, no? Paz, paz, y no hay paz. Quieren acallar las voces de un país, de una nación que reclama justicia, pero no conocen ni la justicia ni la paz, porque están enemistados con Dios. Romanos 13:17 dice, y no conocieron camino de paz. No tienen ni la más remota idea del mundo de cómo alcanzar la paz, una paz que es solamente de Dios. Hermanos, dice Juan 14:27 al final, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Qué precioso pasaje, ¿no? No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Qué lindas palabras del Señor, que nos anima, que nos desafía
Obviamente que van a venir situaciones muy, muy difíciles, muy duras, pero en mí, dice el Señor, tendréis paz. Pero, dice Efesios 5:18, no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Hermanos, que ese andar en el Espíritu, esa llenura del Espíritu, debemos buscarla. Podemos disminuir esa llenura, podemos contristar al Espíritu Santo. Y ahí cuando contristamos al Espíritu Santo, cuando nos enfriamos, cuando perdemos la comunión con Dios, puede ser que nuestro corazón se preocupe, se llene de ansias, de dudas y miedos, porque no andamos llenos del Espíritu Santo como manda la palabra. Gálatas 5:16, le hemos leído recién, digo, pues andad en el Espíritu. Para ser lleno del Espíritu debo andar en el Espíritu y no satisfacer a la carne, mi tendencia hacia el pecado, que he crucificado en la cruz. Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y pasen a creer. Filipenses 4:6, otro pasaje que podemos compartir, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Busque a Dios, ore a Dios, lleve todo pensamiento a Cristo, siempre con acción de gracia. Ese es el Dios de paz que tenemos. Y dice el versículo 7 de Filipenses 4, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo, porque la paz de Dios guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Hermanos, qué bendición la palabra paz, la palabra de Dios por sobre todas las cosas. Pero para ir terminando, dijimos que el mundo no conoce la paz de Dios. No comprende este concepto porque radica solo en Dios. Es algo de Dios, que viene de Dios y nos lo da a través del Espíritu Santo. Se manifiesta a través del fruto del Espíritu. Se muestra. Es la consecuencia de recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Pero para el mundo tenemos la buena noticia, hermanos, como iglesia, como hijos de Dios. Tenemos la buena noticia para un mundo que está enemistado con Dios, que está en guerra con Dios, que esa guerra puede terminar si le damos la oportunidad. Hermanos, amigos, si le da la oportunidad de que Cristo entre en tu corazón. Hoy, si no tenés a Jesús en tu corazón, si no le has pedido perdón por tus pecados, estás enemistado con Dios. Porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y si no recibís a Cristo como único y suficiente Salvador, no hay paz con Dios, no tienes paz con Dios. No hay bienestar en tu mente, en tu corazón, porque hay algo que te falta, y es Jesús. Esa falta de Jesús en tu vida te pone en guerra contra Dios y no hay paz. No hay paz. Pero la buena noticia, amigo, y amiga, que no tienes a Cristo en tu corazón, es que puedes tener paz con Dios si aceptas a Jesús en tu corazón. Este pecado que entró a la humanidad en el principio, desde que nacemos, nos hace enemigos de Dios. Y tenemos un destino de castigo, de perdición en el infierno. Pero en Cristo tenemos la libertad que necesitamos. La libertad de pedirle perdón por nuestros pecados y tener paz para con Dios. Podés tener todo lo que el mundo te puede dar. Salud, tranquilidad económica, sentimental. Está hablando de no tener nada que ver con Dios. Pero allá va a haber algo en tu interior, algo en tu mente, algo en tu corazón que va a hacer que te faltes, va a hacer que no te sientas saciado. Y va a hacer que no tengas paz, que va a ser la ausencia de Dios. Y cuando ya sea muy tarde, demasiado tarde, donde no haya lugar para dar vuelta en U y volver a Dios, te vas a dar cuenta que lo que era tu falta de paz era la ausencia de Dios en tu vida. Andrés, pero ¿cómo puedo hacer
para tener a Jesús, para tener vida, para tener paz para con Dios. Solamente confiesa que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos. Dice la palabra y serás salvo. Pedile perdón a Dios por tus pecados y Él te va a perdonar. De donde estés, no importa cómo es tu vida, Él te quiere perdonar y quiere un encuentro contigo. Y quiere perdonar tus pecados y sanar todo tu dolor, todas tus dolencias, toda incertidumbre y llenarte de bienestar. No promete ausencia de conflicto, pero sí llenarte de bienestar y de la paz verdadera que Él puede dar. Ahí cuando arreglamos y nos ponemos a cuentas con Dios, podemos disfrutar de una paz verdadera, una paz firme. Dice Efesios, y esto es para todos, para la iglesia y para los amigos. Efesios 2, versículo 11, en la versión NTV, no olviden que ustedes, nosotros, los no judíos, los gentiles, antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, en cuanto a esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. El acercarme a Dios tiene que ser con el corazón. En esos tiempos, nosotros vivíamos apartados de Cristo. No nos era permitido ser ciudadanos de Israel y no conocíamos las promesas del pacto de Dios que había hecho con ellos. Nosotros, ustedes, dice la Escritura, nosotros vivíamos en este mundo sin Dios y sin esperanza, sin paz. Pero ahora han sido unidos, miren esta palabra, a Cristo. Antes estábamos muy lejos, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Amigos que están sin Cristo en su corazón, los amamos profundamente, pero solo te puede acercar a Dios, como dice la Escritura, acercados por medio de la sangre de Cristo. Por eso es importante para nosotros que te puedas llevar a Cristo en el corazón y que puedas pedirle perdón por tus pecados, para que Cristo pueda entrar en tu vida y hacerte un hijo suyo. No hay mérito que te pueda hacer un hijo suyo. Sigo leyendo este hermoso pasaje, pues Cristo mismo nos ha traído la paz, dice. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo. Por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz, Jesús, entre judíos y gentiles, al crear de los dos grupos un nuevo pueblo. En el Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de la muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de Él, como los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. ¡Qué preciosura de pasaje! Versículo 17 dice, Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a judíos como a gentiles. Él es la noticia de paz por excelencia. Esa es la noticia de paz que en todas las iglesias cristianas evangélicas a lo largo y a lo ancho del país queremos traerle a todos los amigos, a las amigas y a las familias que nos acompañan reunión tras reunión, domingo tras domingo. Que Cristo es la noticia de paz que el mundo necesita. Estábamos lejos por nuestros pecados y por su sangre nos quiere hacer cercano. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Amigos, hoy Dios nos da la oportunidad, si todavía no lo hiciste, de ser una nueva criatura. Pídele perdón a Cristo, a Dios por tu pecado, y invita a Cristo a tu vida. Él es el camino, es la verdad y la vida, y puede llenar y puede llevarse toda incertidumbre, toda intranquilidad y transformarla en tranquilidad y bienestar, porque has aceptado a Jesús, el Hijo de Dios, fuente de toda paz. Y sacar de tu vida, amigo, sacar de tu vida, amiga, esa sensación de vacío,
de caída libre, permanente que hay en tu corazón que busca y que busca. Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Y para los hijos de Dios, Él es nuestra paz. Éramos enemigos de Dios y Él fue nuestra paz para con Dios. Oramos para terminar. Bendito Padre Celestial, Dios amado, te damos gracias una vez más por este tiempo donde la palabra se ha abierto, Señor. Padre, en un mundo que está en oscura, en un mundo que está dándote la espalda permanentemente, que cada vez se hunde en el pecado y se aleja más de tus cosas, Señor, nosotros podemos tener paz en nuestros corazones. Podemos tener paz contigo por lo que hizo Cristo por cada uno de nosotros, Señor. Tú nos mandas en tu palabra que no tengamos miedo, que no tengamos preocupaciones, Señor, porque tú eres la fuente de toda paz. Pueden haber conflictos, puede haber dolor, pero al mismo tiempo podemos tener paz en el corazón, porque esa paz nos la da tú a través del Espíritu Santo. Señor, animo a la iglesia y a cada uno de nosotros a seguir estudiando tu palabra, Señor, que es viva y que es eficaz. Y Señor, que en el andar en el Espíritu, en el vivir en Cristo, Señor, podamos comprender la grandeza de tu amor y tu misericordia. Que podamos vivir vidas fieles, Señor, que te alaben, que te agraden cada día y en cada lugar. Señor, que podamos tener un hermoso testimonio para los que nos rodean y también a través de la paz que tú, Señor, nos diste, de tu amor que tú derramaste en nuestros corazones, Señor, puedan ver, Señor, que somos uno en ti, Señor, para que el mundo vea y el mundo crea. Te alabamos, Señor, y te agradecemos por este tiempo tan especial y tan hermoso con tu palabra. Y te pedimos que tu palabra, Señor, pueda quedar implantada en nuestros corazones, ¿sí? Para que por medio del Espíritu podamos tener mejor comprensión, ¿sí? Mejor conocimiento de tu persona. Te alabamos, Señor, y te agradecemos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz.